Bienvenidos amigos a mi charla con el filósofo Mariano Martínez. En la primera partecita, ya que estuvimos toda una tarde en casa charlando, obviamente, de filosofía, también estaba ahí un amigo en común, un hermano, Lucas Meliéndez. Estuvimos tomando mate y reflexionando. Disfruten. Buen día, Mariano. Hola Carlos, buenos días y buenos días a todos. Qué alegría y realmente muy contento de poder estar acá con ustedes. A nosotros muchas veces se nos hace muy difícil por las distancias, por los tiempos, por distintos motivos, los viajes tan largos y es cierto, el tiempo es poco, pero bueno, siempre el tiempo es un poco escaso, así que muy contento, con mucha alegría de disfrutar con ustedes aquí. Muchas gracias por recibirme en tu casa y como decías recién, siempre es un agrado y una alegría poder compartir alguna charla, algún pensamiento y alguna reflexión. Como decís, el tiempo es corto y la verdad que siempre hay que tener un poco de certeza en lo que uno decide, ¿no? Y las cosas que va a hacer. Así que ya sé que también como filósofo entendés de que nuestras decisiones son muy importantes en la vida porque perder el tiempo es algo trágico. Lo que me interesa a mí es saber el estado de la filosofía en Argentina. ¿Cómo la encontrás? Bueno, es muy interesante lo que decís, Carlos, porque en principio coincidimos, creo, en esto de la temporalidad, ¿no? De nuestras existencias. Como el pulso de nuestra existencia es temporal y toda nuestra riqueza y nuestra fortuna, en realidad, es ese tiempo que tenemos sobre la Tierra, que de por sí es breve, ¿no? Respecto de la filosofía, bueno, es un tanto complejo en Argentina. Países sudamericanos tan inestables económicamente, tan cambiantes, con gobiernos tan distintos, con periodos de gobierno tan diferentes, que no permiten una estabilidad económica, material, ni de ningún tipo. Es muy difícil el ejercicio de la filosofía. Ser filósofo en la Argentina es realmente muy difícil y vivir de ello, ¿no? Claro que ahora hablaremos también seguramente de qué es la filosofía y esas cosas, ¿no? Pero si uno se detiene en el análisis de cómo vivir a partir de la filosofía, realmente es muy difícil, porque la investigación es cada vez más escasa. Los presupuestos del Estado y del gobierno para financiar la investigación son cada vez menores, los recortes son muy fuertes. Y la otra gran alternativa que uno encuentra siempre es el ejercicio de la docencia. Y ambas tareas son difíciles. Así que es un desafío vivir de la filosofía en la Argentina. Sin embargo, porque uno ama eso y uno abraza esa manera de vivir, que creo que en definitiva constituye la filosofía, se las arregla para, como decías vos hace unos minutos, disfrutar en medio de la rutina, en medio de las tareas cotidianas, en medio de la velocidad con la que vivimos hoy en día, de la virtualidad, ¿no? La creciente virtualidad de nuestras vidas y demás, se las arregla para encontrar alguna grieta, encontrar algún espacio, algún momento de reflexión, de pensamiento, ¿no? Y eso creo que es muy valioso y creo que es lo que no deberíamos perder, ¿no? En definitiva. Yo creo que la filosofía siempre me gusta pensarla más que como una disciplina académica, como una forma de andar por el mundo, como una forma de vida, como un enfoque particular de ver las cosas. Siempre digo lo mismo, la filosofía tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Bueno, ya lo decía hace muchísimos años Aristóteles, ¿no? Para negar la filosofía hay que hacer filosofía. Entonces creo que es lindo eso, y una vez que uno se va metiendo en esto, va abrazando eso como una forma de vida. Y creo que está interesante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De ciertas prisas, de ciertas urgencias, de una creciente materialidad que nos rodea, detenernos en algunas cosas, me parece valioso, muy valioso.
Y vamos a decir también esos ruidos del termo son acá Lucas cebando mate por las dudas de que la gente piensa que estamos en una fábrica. Pues. Es un termo Stanley. Vamos a ver si le podemos sacar algo de publicidad ahí, para que nos ayude con los episodios. Y bueno, qué mejor que esto, tomar mate, hablar de filosofía, ¿no? Con buenos amigos y bueno, tratar de entender nuestro momento, digamos, en el mundo. Pero tienes razón, me parece, Mariano, que la filosofía, como la describiste, que sucede en Argentina, es prácticamente mundial. Pienso que en este momento la filosofía es muy importante y los gobiernos deberían poner más plata hacia el estudio de la filosofía porque no solamente el individuo, sino que la civilización en sí podría beneficiar de ese conocimiento que solo la filosofía brinda. Sí, sin duda, Carlos, coincido contigo. Es una pena que en las agendas presupuestarias de los gobiernos y de las políticas de Estado de los distintos países del mundo no se detengan o no se cuestione en profundidad esto. Sin duda que sí, coincido en esta necesidad actual de una recuperación del pensamiento filosófico o del ejercicio de la filosofía como modo de andar por la vida y por el mundo, sobre todo de cara a situaciones un tanto que nos tironean y nos tensionan y nos llenan de conflicto. Sin duda que me parece muy importante. Celebro algunos giros que se han ido dando en los últimos años. No sé cómo se desarrollan los programas académicos de filosofía en los distintos países. Al menos allá en la Argentina la filosofía, supongo que en todos lados será semejante. La filosofía se nos dice que comienza allá por el 600 y pico antes de Cristo con la predicción del eclipse por Tales de Mileto, ¿no? En los filósofos presocráticos, en la antigua Grecia. Y sin embargo, y a partir de ahí hay todo un recorrido y un trazado histórico, una recuperación histórica de autores y de pensamientos que deja muy de lado, completamente de lado, todo otro desarrollo ideológico, todo otro sistema de creencias mucho más antiguo, incluso como el hinduismo, el budismo, el hinduismo y estas filosofías de Oriente, ¿no? Entonces me ha resultado muy afortunado encontrar que en los últimos años ha habido, desde distintos enfoques, desde distintas disciplinas, incluso desde la psicología, vos me vas a corregir seguramente, una recuperación de cierto contenido ideológico de Oriente, ¿no? De estas filosofías de Oriente. Hoy lo traducimos en el mindfulness, ¿no? Cierta aplicación de algunos presupuestos que son antiquísimos, que son muy sencillos, quizás son difíciles de aplicar, ¿no? Y de practicar o de ejercitar. Y eso es también filosofía, ¿no? Entonces, de repente, el pensamiento budista es filosofía de una profundidad muy, muy interesante. E incluso, si uno se va en esa historia occidental de la filosofía, en el relato occidental de la filosofía, en esos filósofos presocráticos, incluso en Sócrates, Platón y Aristóteles, y en los inmediatos autores posteriores a ellos, encontramos mucha afinidad en ese pensamiento, ¿no? Hay mucha afinidad en el pensamiento de Heráclito, por ejemplo, y en ese famoso panta rei o todo fluye, en ese devenir incesante de los contrarios. Hay mucha afinidad con el pensamiento oriental. Y creo que esas cosas, en definitiva, empiezan a ser, como decías vos hace instantes, de cierta necesidad hoy en día. Sí, ni que hablar, y como ya sabes, en la filosofía occidental, digamos, generalmente se estudia Sócrates o Platón, porque obviamente Sócrates nunca escribió nada y lo conocemos por Platón y otros filósofos. Aristóteles, después hay un salto. Generalmente, si uno estudia filosofía en la Universidad de Australia, salta de Aristóteles generalmente tal vez a San Agustín, claro, o Tomás Aquino, y de ahí a Descartes. Creo que allá es semejante. La psicología en sí ha tomado el rol de esa filosofía práctica, porque no se toma muy en serio, lamentablemente, hoy en día, ¿no? Pero hay un giro, tenés razón, hay un giro hacia la filosofía práctica que, tanto como los estoicos,
y los cínicos de esa época y los epicurianos también, tuvieron liga increíblemente con la filosofía oriental sin nunca haberse conocido. Totalmente. Increíble, ¿no? Totalmente. Porque es sumamente práctico, da una manera de vivir. Y los intelectuales de las facultades de filosofía no toman eso muy en serio. Tratan de que sea sumamente técnico y teórico. Totalmente, estoy completamente de acuerdo también en esto. Justo lo hablábamos con Lucas hace pocos días. Hay una línea, hay una continuidad histórica que podríamos trazar desde los comienzos mismos, al menos desde el relato occidental de la filosofía, con esa tríada, ¿no? Ese tridente famoso de Sócrates, Platón y Aristóteles, donde la filosofía asume o adquiere un aire y un vuelo muy teórico, puramente teórico, que es valorado en contextos académicos hasta el día de hoy, y que yo al menos siempre me he sentido más afín a estas miradas o estas lecturas más bien estoicas, ¿no? De una filosofía más práctica. Y justo hablábamos con Lucas acerca del concepto de sabiduría y cómo los antiguos, bueno, incluso hasta incluso Sócrates, Platón y Aristóteles creo que hubiesen estado de acuerdo en eso, pero sobre todo los estoicos, los epicúreos y los cínicos, manejando un concepto de sabiduría o del sabio como aquella persona, no lo que llamaríamos hoy en día un erudito, ¿sí? Una persona académicamente formada, alguien que maneja grandes cantidades de información y más que son importantes, por supuesto, sino como aquella persona que sabe vivir, que sabe habérselas y resolverse en un contexto situacional de vida, ¿no? En una existencia cotidiana. Ese es el sabio para los antiguos y ese es el concepto de sabiduría que a mí me gusta manejar también, ¿no? De hecho, el concepto estoico de la ataraxia, como aquella imperturbabilidad del alma, ¿no? Cuando uno lograba esa imperturbabilidad del alma, esa ataraxia, era un poco esa impermeabilización ante los conflictos de la vida, ¿no? Alcanzar esos estados de ánimo de alguna manera equilibrados nos volvía sabios. Y tenía que ver, como decías vos, con una resolución práctica, con un ejercicio cotidiano, porque la vida es eso, ¿no? La vida en realidad es eso que desarrollamos día a día, minuto a minuto. Claro que el pensamiento y la abstracción y la reflexión y el vuelo de abstracción conceptual, teórico de la filosofía es importante y es muy lindo también. Pero en definitiva creo que debemos no perder ese contacto, ¿no? con la instancia práctica. Esa fue la primera parte de mi charla con Mariano Martínez. Ya viene la segunda y varias más. Desde aquí, Carlos Camacho, recuerden, la existencia es el milagro.